Muy bien. Nuestro primer invitado es el abogado constitucionalista Luciano López, al que tengo el gusto de presentar. Luciano, bienvenido. Gracias por esta entrevista. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tú sabes que desde tiempos remotos Lima siempre ha sido Radio Bemba, ¿no? El boca a boca, el rum rum, ¿no? Los chismes circulan y esta vez, que no es la excepción, apuntan y aseguran que Fujimori saldría mañana en medio de la efervescencia del partido Uruguay-Perú, ¿no? El partido es a las 6:30, dicen que podría ser por ahí. Mal karma, ciertamente, porque creo que, o entiendo, y explícanos, por favor, tú piensas que esto finalmente se puede revertir, digo, el indulto, que la Corte Interamericana fallaría en contra de Fujimori finalmente y sería un revés para él. ¿Cuál es tu opinión? Me da la impresión que sí, Jaime, definitivamente, por las cuestiones que la Corte Interamericana señaló en la resolución de supervisión de sentencia del caso Barrios Altos y La Cantuta de mayo del 2018, un poco para que la gente que nos ve y nos escucha haga un poco de memoria, ¿no? No sé si se acuerdan que hubo una famosa audiencia, el Estado peruano designó incluso unos representantes y luego de esa audiencia había una resolución. Sí. Allí la Corte Interamericana lo que dijo sobre el indulto fue básicamente, mira, incluso yo hasta la he rotulado para tenerlo claro. Lo primero que dijo es de que era posible, que al menos la Corte reconocía, que en el Perú había dos formas de poder revisar judicialmente si el indulto era válido o no. Y que eso se podía hacer a través de la llamada justicia constitucional o que se podía hacer en la justicia penal, es decir, ante un juez de ejecución penal, en buena cuenta, porque eso es lo que se podía hacer. Claro. ¿Y por qué ejecución penal? Porque es el juez que acompaña que la condena de Fujimori se tenga que cumplir, ¿no? En segundo lugar, Jaime, porque dijo algo sumamente importante. Es más, si me permites, lo voy a leer textualmente muy rápido por los tiempos de televisión. Corresponderá, fundamento 68, corresponderá a las autoridades nacionales analizar si el ordenamiento jurídico peruano prevé otras medidas, ojo Jaime, que sin implicar un perdón de la pena por el Ejecutivo, que sin implicar un perdón de la pena por el Ejecutivo, permitan proteger la vida e integridad de Alberto Fujimori, condenado por graves violaciones a los derechos humanos, en caso de que su situación de salud y condiciones de detención pongan en peligro su vida. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el Tribunal Constitucional esté validando un indulto si la propia Corte Interamericana dijo, fundamento 68, que eso no se podía hacer? Que en todo caso tenían que evaluar otras alternativas que sean acordes con su salud. ¿Qué significa otras alternativas? Creo que el castellano es bastante simple, sí, mi querido Jaime. Sí. O sea, es evidente. Entonces, se ha filtrado, entiendo, por varios medios de prensa una ponencia, ¿no? Pero lo han negado. Lo han negado en el TC diciendo, ¿no? A medias, ¿ah? Porque es una negativa que dice, nosotros no hemos publicado, por si acaso, ¿no? No ha sido publicado. Cosa que es cierta, Jaime, porque lo primero que hice fue entrar a la web del Tribunal Constitucional y mirar públicamente qué cosas es lo que han publicado, tanto en el fallo, porque todo esto ahora se puede mirar en la web del tribunal y efectivamente no está publicado. No sabemos si realmente esta es la ponencia o no, pero si lo fuera, porque al menos está siendo difundida mucho en redes, pero si lo fuera, realmente es lamentable, porque si esta es la ponencia, no tenga la menor duda que la Corte Interamericana se la va a traer abajo más rápido que inmediatamente, porque primero que ni siquiera toca lo que ha dicho la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana, lo que es peor, Jaime, es que dio órdenes, dio mandatos al Estado, y uno de ellos, vuelvo a repetir, es este fundamento 68, que no implicaba un perdón de la pena, que podían invocar o fijarse otro tipo de alternativas, pero no indultar. Por ejemplo, ¿cuál ensayarías tú? Mira, ¿qué alternativa? En realidad, mira, y es más, si me permites, yo lo voy a poner en términos generales porque y creo que ahí están testigos varios participantes de clases de maestría que yo dicto en la universidad, y yo en más de una oportunidad he dicho, para mí los ancianos que han cometido delitos que no te pongan en riesgo la seguridad nacional y que no te pongan en riesgo el orden democrático, o sea, un narcotraficante, un terrorista, por ejemplo,
y que está por condiciones de salud, por condiciones de edad, porque es un adulto mayor y tiene una tutela preferente, porque además el Perú ha suscrito la Convención Interamericana de Protección de Adultos Mayores, debería ir a cumplir su pena en su casa. Y para eso existe una figura que se llama el habeas corpus correctivo, pero que tú lo mandes a su casa a cumplir su pena, que puede ser una medida polémica, pero que lo mandes a cumplir su pena allí, para tratar de reinsertarse en ese principio que, nos guste o no, existe en la Constitución y en tratados internacionales, que se llama el principio de resocialización de la pena. Es una cosa muy distinta a que tú le perdones la pena. Son dos cosas totalmente distintas y radicales. Por eso es que digo que a esto que se refirió la Corte Interamericana, aunque no lo haya dicho, te está diciendo, señores del Perú, perdón no, o sea, indulto no, explora otras alternativas, porque es posible, pues. Es polémico, pero es posible. Es más, la propia Convención Interamericana de Personas Adultas Mayores dice textualmente que los estados, cuando se tratan de personas adultos mayores privadas de su libertad, deben explorar otras medidas alternativas a la prisión. Claro, pero podría la Corte, porque el otro día estuvimos conversando con José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, o por lo menos fue hasta hace poco de Human Rights Watch, desde Washington, D.C., y él nos decía que la Corte sí podría evaluar si es que la salud de Fujimori certificadamente se demuestra que está en una mala condición, según tengo entendido, sus defensores y su cuerpo médico señala que podría estar en 90 de oxigenación. Eso tendría que estar en parte, en un diagnóstico, ¿no? En una ficha médica. Dice Vivanco que de ser así, la Corte sí podría contemplar la posibilidad de aceptar lo que ha resuelto la Corte, pero con la explicación que nos estás dando, probablemente lo que puede hacer la Corte es decirle, porque a ver, es un señor de 83, 84 años. Exacto. ¿No? Exacto. O sea, hablemos también desde el punto de vista humano. Ahora te voy a hablar también de lo humano de las víctimas, pero también el señor tiene 83, 84 años. Entonces, si eso se demuestra, como se puede demostrar, podría decir la Corte, oiga, que vaya a su casa nomás, ¿no? Y que cumpla su pena. De acuerdo, pero que vaya a su casa, ¿no? Correcto, es que a eso es lo que me estoy refiriendo. Por eso es que te ponía este ejemplo neutro, está bueno, que yo, por ejemplo, uso en clase, que digo, en el caso de los adultos mayores, si no te ponen en riesgo la seguridad nacional y el orden democrático, como te lo pondría, por ejemplo, un terrorista, ¿no? Correcto. En esas situaciones, si es adulto mayor y tiene una serie de afecciones, no le perdonas la pena, pero haces que su pena la cumpla en su casa, con sus familiares, de paso que se cumple el principio de resocialización de la pena. Esa puede ser una medida alternativa, pero lo que yo veo en el caso de él, y por eso es que a las pruebas me remito a la fuente, el fundamento 68 de la resolución de la Corte Interamericana del 30 de mayo de 2018, dice textualmente que tenían que explorarse otras alternativas sin implicar un perdón. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Corte. Si están en desacuerdo, díganselo a la Corte, pero eso es lo que dijo. Entonces, el tribunal, yo la verdad encuentro difícil cómo puede haber salido de esas pequeños linderos y medidas perimétricas donde ha colocado un cuarto prácticamente de 2x2 con este fundamento 68. Ahora, por eso es que lo que me atrevo a decir es esta posibilidad, que vaya a cumplir su pena en su casa, pero cumplir la pena. Esta filtración, porque es una filtración, ¿no? Es un documento. No está en la web. Además, tú conoces mejor que yo los documentos, digamos, así, ¿no? Dice aquí, sentencia el TC, pero en realidad es la ponencia, ¿no? Porque dice al final, ponente Blume Fortini, ¿no? Él fue el ponente. Sí, además, Jaime, hay una cosa, yo al menos lo primero que he hecho es ingresar a la web del tribunal. Distingues porque la sentencia, que esto es real, digamos, o tiene visos reales. Al menos tiene el formato que se usa en el tribunal, te lo digo como alguien que usa este sistema, pero hoy en día, sobre todo por el trabajo virtual, se están firmando los documentos digitalmente y esto todavía no tiene las firmas digitales. Así que, pero tiene el formato de una ponencia. Lo vamos a en realidad descubrir cuando ya se haga la publicación, que espero no sea mañana en medio del partido. Eso te iba a decir, porque, o sea, eso es un mal karma, digamos, o sea, no
No, un karma, no. O sea, la gente va a estar, claro, viendo el partido y pronto Fujimori por el costado saliendo, ¿no? Con el habeas corpus, ya sabemos, o sea, pero no es. No, sería realmente lamentable si el Tribunal Constitucional hace algo así. Ajá. O sea, yo apelo a la cordura, apelo a la responsabilidad, que un acto de esta naturaleza no se produzca en esas circunstancias buscando, no sé, ya va a aparecer el Congreso que se pone a sesionar a las 12 de la noche o tratando justamente de encontrar un distractor tan importante como es prácticamente la recta final de ver si vamos o no al Mundial. O sea, creo que sería muy, muy lamentable, realmente. Espero que no sea así. Claro. Pero ojo, Jaime, hay un poderoso detalle. Recordemos que en estos momentos la Corte Interamericana está en periodo de sesión. Y esa es la razón por la cual los abogados de las víctimas pusieron en conocimiento apenas apareció el comunicado del tribunal. Sí. Y la Corte Interamericana dijo, señores del Perú, hasta el día 25 me tienen que informar qué cosa es lo que está pasando. Estamos día 23, así que en teoría hasta el 25 tendrían que informar. Así que espero que esto no sea el pretexto ideal como para que esto se dé a conocer mañana y en horas del partido. Si lo van a poner esto mañana o el 25, que sea en un horario donde toda la colectividad pueda ser absolutamente consciente de lo que ellos habrían votado y decidido. Claro. Muy clarito, como siempre, mi querido doctor Luciano López. Gracias por esta entrevista. Gracias Jaime. Un gran abrazo. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, en todo caso eso, ¿no? Buscar una salida intermedia, porque como digo, si hay un parte médico, una junta independiente que dice que el señor Fujimori está mal de salud, a su casa, ¿no? Y además, en fin, ya, ¿no? Pero es mejor siempre acreditar, es mejor.